Calidad de vida con el doctor Felipe Camacho, una sección obligada de todos los jueves que disfrutamos cantidades, doctor Felipe. Y como siempre usted respondiendo esas inquietudes de los televidentes y más aún en esta última temporada que especialmente está dando incluso el nombre del televidente que le hizo la propuesta del tema. Bienvenido, claro, a todo un poco. André, gracias. Como siempre, feliz de estar acá en la cita semanal. Ya acabando mes casi, pues ya nos queda y acabando años, este se acabó. Y otro, y bueno, otro añito más, otro mes más, pero contento. Sí, dando nombre primero, obviamente, con la autorización de ellos, ¿cierto? Porque ellos me autorizan y porque son ellos quienes me escriban, entonces también obviamente para que se den cuenta que lo que hablamos acá es verdad, o sea, que no estamos inventando nada, sino que todas esas propuestas que nos hacen ellos, que son nuestra razón de ser, ahí están. Entonces, para que entremos en materia y aprovechemos el tiempo, el tema de hoy, Margarita María Duque. Sé que en este momento me está viendo porque a todos en la mañana cuando programo pues el tema que sigue, como hay tantos en espera, les escribo, mira, tu tema que propusiste va hoy, entonces estoy seguro que me está viendo. Entonces para Margarita María Duque, un abrazo, mil gracias por escribir, mil gracias por proponer el tema, porque de eso se trata, son la razón de ser y que se den cuenta que aquí en este programa y especialmente en esta sesión sí tenemos en cuenta a los televidentes, sí lo hacemos de verdad. Estaba diciendo al inicio del programa, creo que usted no había llegado, y para los televidentes que apenas acaban de prender el televisor, que hace unos pocos días vivió un ataque de pánico con una pasajera de un avión en el que estaba viajando. ¿Te tocó, presidente? Me tocó, exactamente. Y le cuento que estábamos en una turbulencia no muy exagerada, una turbulencia normal, y yo sentí que la pasajera, no de mi misma fila, sino de la del lado, estaba respirando durísimo. Entonces yo me volteé, pero como a ver qué era lo que estaba pasando. Nada, siguió respirando durísimo, entonces a mí ya me dio como inquietud. Y dije, ¿qué le estará pasando? Entonces me asomé así y le dije que sí estaba bien. Y me dijo que sí. Luego empezó a respirar con la boca, pero durísimo, durísimo. Y yo decía, no, ¿qué le pasó? Y de un momento a otro, por ahí al minuto, unos gritos. Los auxiliares de vuelo fueron, le empezaron a poner pañitos, la pusieron a leer no sé qué, como con un trapito, le alzaron los pies y después de unos 10 minutos o algo así, ella decía que le tenía pánico a los aviones, pero que en la vida había afrontado un ataque de pánico, que ella se sentía muy rara con lo que le había pasado, que era como, ella decía, es que es otra en mí, claro, no entiendo qué me pasó. Mira, André, bueno, con ese ejemplo que pusiste de la vida real, maravilloso porque me ahorraste mucho trabajo y es más fácil a veces tanto explicar como hacerse entender con un ejemplo que con una hora de carreta, ¿cierto? Sí. Entonces, mira, primero que todo, eso que tú nombraste es un ataque de pánico, ¿cierto? Entonces, primero que todo, ¿cómo podríamos definir un ataque de pánico? Eso, como, digamos, cierto, yo no lo llamaría ni siquiera miedo, eso es terror, sí. Eso es como el mismo nombre lo dice, es un ataque, es un episodio, un ataque, un episodio de terror, ni siquiera pánico, es terror inmenso que le ocurre a un ser humano, por una causa externa o interna, enseguida explico eso, ¿cierto? Real o ficticia, ¿cierto? Que ocurre, obviamente, tanto en la mente, donde empieza, como en el organismo, donde sigue pues, la secuencia que ahorita te voy a explicar, y que produce, obviamente, una total incapacidad a la persona, como lo viste, que lo tienen que atender, lo tienen que, pues le tienen que ayudar porque es, o sea, digamos lo que no es peligroso en el sentido de que no le va a pasar nada, y son las cosas que hay que decirle a la gente. El ataque de pánico, nadie se ha muerto ni nadie va a morir, o sea, a menos de que esté muy de malas y de pronto por la alteración le dé un infarto, pero que el ataque de pánico mate a alguien, para que empecemos aclarando cosas, eso es mentiras, ¿listo? Y ahorita voy a hablar en quién me estoy basando y de quién, ¿no? Entonces, ¿qué es un ataque de pánico? Es eso, es un episodio de terror, ¿cierto? Causado por algún estímulo externo o interno, o por alguna interpretación interna que yo hago ante un estímulo externo, ¿me hago entender? Sí. O sea, ante una situación, pero cómo la vivo yo y cómo la asumo, ¿cierto? Y que obviamente es un terror a nivel psicológico, emocional, es un bloqueo tremendo y que fuera de eso tiene unas respuestas fisiológicas tremendas, André, que la gente cree que se va a morir, cree que se va a enloquecer, cree que le va a dar un infarto, cree que se va a desmayar, o sea, es algo que de verdad es inexplicable, o sea, para quien no lo ha vivido, para quien lo ha visto medio se hace una idea, obviamente por mi trabajo yo esto lo conozco, es el pan diario, porque fisiológicamente es muy perceptible, muy jodido, como digo yo, porque mira, se acelera el corazón, se acelera la respiración, hay obviamente pues taquicardia, hiperventilación, hay sudoración, hay temblores, hay náuseas, muchas veces vómito, mareos, hay picazón y rasquiña en todo el cuerpo, o sea, es como una desesperación que vuelvo y te repito que es difícil de medir, ¿cierto? En ese momento, mira lo que te voy a decir, el cerebro produce una liberación de sustancias químicas increíble, hay una explosión de adrenalina y de noradrenalina por todo el cuerpo
que son aquellas sustancias químicas, neurotransmisores que te preparan para la huida, ¿cierto? Porque finalmente es una respuesta ante un ataque, una huida, repito, sea real o imaginaria. Entonces tu cuerpo en ese momento está lleno de adrenalina de noradrenalina y de adrenalina. Te puedes poner pálido, te puedes poner colorado, o sea, es bien complejo. Porque, esta mujer quedó sin voz. Claro, porque fuera de lo que pasa en el cerebro, en la mente, ahorita te explico que vienen ya esos pensamientos terroríficos, son todos esos cambios que se producen a nivel fisiológico. Obviamente, un ataque de pánico, como lo viste tú ahí en el avión, André, es totalmente paralizante para una persona, ¿no? Para quien lo vive, es totalmente contraproducente, más allá de peligroso, ojo, pero paralizante en ese momento, te bloquea, en ese momento pues se te paraliza la vida. Y una de las características del ataque de pánico que tenemos que ser claros, que tú misma la dijiste, mira, sin de pronto haber profundizado mucho en el tema, sino viéndolo, es que hay algo que llamamos como despersonalización o irrealidad. Que ella lo dijo, sí, que era como otra en ella. Perfecto, que parece que en ese momento ni siquiera no eres tú, sino como si fuera otra persona. Así como oído lo que voy a decir, porque esto es muy delicado, pues, y no es que sea eso, para que la gente, para hacerme entender, como una especie de posesión. Pero no es que el psicólogo dijo que le metió un espíritu. No, eso es mentira. Sino para hacerme entender un poco más fácil. Como si no fuera ella la que actuara en ese momento, sino otra persona, pero que ella se pudiera ver a través de esa persona. Y también eso, la de realización es que, no está, pareciera que no está en esa realidad en ese momento, o sea, que no estuviera en ese avión, sino quién sabe en dónde. Su imaginación, sus imágenes vuelan a 10.000 por hora. Entonces, claro, es totalmente despersonalización, o sea, que ella siente que no es ella. El ataque de pánico dice que alcanza como su máximo nivel de los 0 a los 10 minutos. Y que en los 10 minutos está como en su máximo nivel, ¿cierto? Sí, porque esto fue como a los, los 10 minutos. Eso, empieza como tú, bueno, es que enseguida, ahorita en la segunda parte, porque todavía queda mucha tela por cortar, en la segunda parte te voy a explicar que son como 5 pasos lo que hace que el ataque de pánico sea cíclico. Viene un paso, luego el otro, luego el otro, luego el otro y se dispara y luego vuelve, pero ahorita al final vamos a explicar también lo más importante, cómo hacer para contrarrestarlos. Entonces te iba a ir diciendo que puede empezar de los 0 a los 10 minutos. En los 10 minutos puede alcanzar el punto máximo, ¿no? El punto máximo de explosión. Doctor, ¿cuánto puede durar? Felipe, ¿cuánto puede durar? Los ataques de pánico pueden ser de minutos o de horas. Puede haber un ataque de pánico que dure 10, 15, 20 minutos, como puede haber otros que dura 1, 2, 3 horas y son obviamente más incapacitantes, ¿cierto? Generalmente, André, los ataques de pánico, generalmente, no estoy diciendo siempre, son cortos, de unos, como lo viste tú, no sé, unos 10, 12, 15 minutos. Sí. Bueno, cortos para nosotros. Uy, no, obviamente, para quien lo vive, un ataque de pánico de 10 minutos pareciera 3 o 4 horas, ¿no? Toda una vida. André, preguntas que son comunes, que traje para Margarita María, que fue la Margarita María Duque, que sé que me está viendo, la televidente que escribió, bueno, ¿a quién le da más, a los hombres o a las mujeres? Eso hoy en día está muy parejo, sí. Parece ser que el porcentaje un poquito más en la mujer, me imagino. En las mujeres, pero tampoco creas pues que es 90, pues y no, está muy parejo, ¿cierto? Diríamos que 90, bueno, 55, 45, eso, 60, 40, no sé, bueno, sí, 50-50 casi, no sé, 60-50 más o menos, no sé cómo puede estar exactamente, pero está muy parejo. ¿Cuándo empieza? Dicen los textos, la mayoría de textos de libros, aunque eso también es muy subjetivo, porque tú sabes que una cosa es lo que digan los libros, otra la que te llega a tu consultorio, puede aparecer en cualquier edad, en cualquier etapa de la vida, pero la mayoría de textos dicen que puede aparecer especialmente entre los 18 y 25 años, ¿no? Doctor Felipe, nosotros hace como unos 2 años hicimos un ciclo muy bonito de los diferentes trastornos de la personalidad y recuerdo que en más de uno usted mencionaba ataque de pánico como la causa de los trastornos. A una persona que le dé un primer ataque de pánico y se le repita, esto podría ser la causa de un trastorno mayor. Y puede desencadenar algo mucho más peligroso. Claro, como todo en la vida, Andrés, si a ti te empieza a pasar algo que, entre comillas, no es normal y no se le pone un freno, un paro, se hace un tratamiento y esto te va cogiendo fuerza, obviamente, como todo en la vida, ¿no? Como el cigarrillo, como el alcohol, como las drogas, como la misma gaseosa, no sé, como cualquier vicio. Un pan, qué sé yo, en la medida que tú empieces y no tengas control y te vaya cogiendo fuerza, cada vez va siendo una bola de nieve que claro, obviamente a largo plazo vamos a tener unos efectos secundarios y unas causas totalmente contraproducentes, ¿cierto? Que se puede terminar convirtiendo en un trastorno mucho más delicado, en un trastorno mucho más grave.
grave. Bueno, trastorno no solamente, sino por ejemplo trastorno de personalidad por evitación, por poner algún ejemplo, trastorno de ansiedad generalizada, o sea que la persona ya toda hora está ansiosa. El trastorno de personalidad por evitación es que ya no sale ni se mueve a ningún lado porque el nombre lo dice, por evitar. Sí. Trastorno de agorafobia. ¿De qué? Eso lo explicamos después. De agorafobia porque nos desviamos del tema, eso sí que lo explico después. Trastorno de agorafobia, que tiene que ver con los espacios cerrados, cuando las personas de pronto creen que no van a poder salir y va a pasar algo, entonces se desesperan. O cuando, por ejemplo, están pasando por un túnel o por una que es parecido como la claustrofobia. Bueno, después hablamos, por eso puede a largo plazo. Estoy haciendo como lluvia de ideas desencadenar muchas otras cosas. Doctor Felipe, usted nos mencionaba que en la segunda parte vamos a hablar de los 5 pasos de un ataque de pánico. Digamos, es como, bueno, no 5 pasos, sino como, sí, las 5 etapas. Los 5 estadios. Los 5 estadios por los cuales pasa el cerebro y la emocionalidad de una persona cuando se está empezando a dar el ataque de pánico, pero lo más importante es contarles que bueno, en febrero de este año, que inclusive por eso falté al programa como 1 o 2 jueves seguidos, tuve la fortuna de estudiar en Bogotá con Giorgio Nardone, que es uno a nivel mundial, un psicoterapeuta italiano, que tuve la fortuna de ir a estudiar con él a Bogotá a principios de este año. Es uno de los gurús de esto de los ataques de pánico. Ahorita voy a hablar un poquito de él, y lo más importante es decirle a la gente que sí tiene cura, que sí tiene tratamiento, que se tranquilicen para Margarita María, y que ahorita le voy a contar todo eso, toda esa información que le pude robar, en el buen sentido de la palabra, a Giorgio Nardone, que tengo la fortuna y el orgullo de decir que fue profesor mío en Bogotá a principios de este año. Entonces vamos a contar eso, que es lo más importante, como los pasos, y segundo, bueno, qué hacer para hacer que el trastorno de pánico primero disminuya y que obviamente y ojalá a largo plazo desaparezca, porque sí pueden desaparecer. Se puede desaparecer. Claro. En la segunda parte también quiero que toquemos algo, y es, me estoy remitiendo al caso que viví en el avión. Si esta señora, cuando le empezaron los pensamientos fuertes, negativos, quizás cuando empezó a respirar como mucho más aceleradamente, hubiera controlado su mente y hubiera logrado controlar su cuerpo, qué sé yo, usted nos hablará de eso en la segunda parte, se pudo haber evitado ese ataque de pánico. André, eso es lo que te quiero explicar con los detalles ahorita que aprendí del profe Giorgio Nardone, es eso, si yo en el momento clave me doy cuenta, alguien me enseña o logro llegar a despertar la conciencia y aprendo a manejar eso con respiración y con unos pensamientos automáticos que ahora voy a explicar, se empieza a lograr estabilizar hasta que desaparezca. Pero por el contrario, como mucha gente cree, y para terminar esta primera parte, la evitación es el peor enemigo del ataque de pánico. O sea, cuando la gente dice, no, espere, que yo me hago el loco, yo no voy a ese lugar porque... La famosa olla a presión ahí también aplica. Como todo en la vida, de lo que tú no enfrentes, el miedo se hace más grande, ¿no? Entonces, para el trastorno de pánico, creo que el peor enemigo es la evitación. Así duela, así sea incapacitante, así sea terrorífico, hay que enfrentarlo. Así es. Bueno, tenemos 3 puntos suspensivos que vamos a retomar en la segunda parte de la sección de calidad de vida con el doctor Felipe Camacho, y el tema de hoy, los ataques de pánico. Aprovechamos para invitarlos a comunicarse con nosotros al 265-7757, cuando el doctor Felipe Camacho nuevamente esté al aire, disfrutando y sobre todo compartiendo con ustedes estos buenos temas. Ataque de pánico el que le iba a dar a los televidentes si no terminábamos este tema en el día de hoy, doctor Felipe Camacho. Dejamos en punta esos estadios de un ataque de pánico y yo formulé una pregunta, y es, ¿qué pasa si en el estadio 1 o 2, no los conozco, pero según lo que miré en el ataque de pánico de la señora del avión, uno logra controlar esa sensación y esa emoción y se puede evitar un real ataque de pánico? Para responderte eso vamos a hacer una cosa, vamos a mirar como los 5, digamos 5 estadios de los que habla Giorgio Nardone y hablan en la mayoría de libros, por los cuales la persona pasa para tener un ataque de pánico. Entonces primero, podemos hablar de que primero hay un estímulo externo o interno, que es como el disparador, ¿cierto? O sea, la turbulencia del avión. Exactamente, en ese caso. En este caso, sí. Segundo, vienen los cambios fisiológicos que en ese momento, en el segundo paso, son imperceptibles al principio. ¿Cómo así que los cambios fisiológicos? Entonces que empiezo a sudar, que empieza el corazón a acelerarse, que empieza la respiración, que empiezo a hiperventilar, ¿cierto? Tercero, y aquí es donde ya se complica, y este es el desencadenante de lo otro. Tercero, que empiezo a ser consciente de eso. Consciente como que, me está dando algo, ¿cierto? Sí. Y ese es el peor, porque ese tercer paso es el desencadenante de los otros dos que ya he logrado. Entonces me explico. Entonces, tercero, como que soy consciente de eso, me está dando algo, ¿qué estoy sintiendo? El cuarto, que es mucho más grave, ahí es cuando después de sentir esa sensación, de hacerla consciente, vienen ya los pensamientos catastróficos. ¿Qué significa eso? Ahí me va a dar,
me voy a enloquecer, me voy a morir, me va a dar un infarto, ¿qué está pasando? O sea, todos esos pensamientos que son, digamos, inconscientes, repetitivos y negativos, negativísimos. todo ¿sí? lo contrario. Catastróficos, ¿sí ves? Y el quinto, ya es que el pánico, o sea, el ataque como tal, que ahí sí ya es digamos, juntar los 5 pasos, ¿cierto? Y ahí es cuando viene, por decir algo, con mi lenguaje que siempre lo digo, cuando la olla explota, ¿cierto? Que ya es toda esa cantidad de sensaciones y de percepciones que tiene la persona, de las que hablamos ahorita allí en la sala, en la primera parte, que al final, en el quinto paso, hace que estalle la olla y ahí es que se desencadena el estado, el ataque de pánico, ¿cierto? Como lo hablamos en el primer momento, que hace que ya explote y que la persona entre en esa crisis, que repito, puede ser corta, mediana o larga duración, pero que generalmente del minuto 0 al 10 es cuando toma a los 10 minutos más o menos es cuando se toma como el mayor impulso, el mayor poder, ahí es cuando la olla ya está, que explotó y está en su máximo, digamos en su máxima expresión, ¿cierto? Esos son como los 5 pasos, entonces ya se vuelve cíclico, simplemente porque después del ataque de pánico, entonces ya me tranquilizo, pero entonces después vuelve y viene la situación interna o externa, claro. Después viene el cambio fisiológico, después viene la conciencia, después vienen los pensamientos catastróficos y ahí vuelve y se vuelve una bola de nieve.